Buenos días, soy Juan Esteban Candamil García del curso 903. El día de hoy les voy a presentar la obra literaria de José Marmol, Amalia. Contenido: biografía del autor, escuela literaria, narrador de la obra, personajes principales, tiempo, espacio, género literario, fotonovela, conclusiones. Biografía del autor: José Marmol. Nació en la ciudad de Buenos Aires en 1818, aunque hizo estudios de Derecho en esta ciudad, no los terminó, llevado sin duda por el entusiasmo con que se dedicó a la política y los azares a los que se sometió su vida. En 1839, cuando apenas comenzaba a actuar en la vida pública, aunque ya había logrado notoriedad, fue detenido durante 6 días con incomunicación y engrillado. Un año y medio más tarde, no hallando segura su vida, Marmol se expatriaba a bordo de una goleta francesa que lo llevó a Montevideo. Fue un poeta y escritor argentino. José Marmol también destacó por su labor dentro del mundo del periodismo y la política. Marmol estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, pero decidió dejar a un lado los estudios por su activismo político. Su oposición al gobierno de Juan Manuel de Rosas le llevó a establecerse en Brasil como diplomático y más tarde como exiliado en Uruguay. Al inicio de su carrera escribió para varios diarios y novelas con, un fuerte, con una fuerte carga política, pero su faceta más narrativa no llegaría hasta 1844, con la publicación de Amalia, una novela costumbrista publicada por entregas que no llegó a triunfar. En 1847, influido por los textos románticos que llegaban desde Europa, Marmol retomó la escritura tanto a través de la poesía como en la narrativa. De esta época habría que destacar títulos como El poeta, El cruzado o la antología poética Armonías. De vuelta a Argentina, Marmol ocupó varios puestos en la administración y gobierno de Argentina y participó en la organización de Triple Alianza. Antes de la Guerra de Paraguay, tras varias enfermedades, se retiró de la vida pública, muriendo de fiebre amarilla en 1871. Escuela literaria. Romanticismo. Aparece a mediados del siglo XVIII en Europa. Se propaga en el siglo XV a la literatura española e hispanoamericana. Proclama la renovación de las artes fuera de los modelos rígidos establecidos por el neoclasicismo. Sus temas preferidos son la expresión de lo íntimo de la historia, la leyenda, la naturaleza, la libertad. Narrador de la obra. El narrador es testigo. El 4 de mayo de 1840, a las 10:30 de la noche, 6 hombres atravesaban el patio de una pequeña casa en Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Personajes principales. Amalia. Amalia es la protagonista de la novela. Es una mujer muy bella y hermosa. Tiene 20 años. Estuvo casada, pero su esposo murió y es prima de Daniel, el mejor amigo de Eduardo. Eduardo, pariente del general Belgrano y poseedor de cuantiosos bienes que había heredado de sus padres. Tiene un corazón valiente y generoso e inteligencia. Es el mejor amigo de Daniel, el, el primo de Amalia. Daniel, primo de Amalia y mejor amigo de Eduardo. Una de sus características es que sabe hablar con confianza y con despreocupación en los momentos más difíciles. Florencia era hija de Madama du Pasquier. Era la novia de Daniel. Se casarían, pero emigró con su madre a Montevideo en una ballenera. Pedro es un viejo coronel que trabaja para Amalia, el cual le encomendaron cuidarla. Fermín es el sirviente más fiel de Daniel y es el
el encargado de dar los mensajes o cartas que envía Daniel. Luisa es una pequeña niña de 10 años que siempre está acompañando a Amalia en su desgracia. María Josefa es una vieja señora de brazos arrugados y secos. Descubre la presencia de Eduardo en la casa de Amalia y avisa al general Rosas. Mariño es un comandante del ejército, quien descubre dónde se ocultan Amalia, Eduardo y Daniel en los olivos. Tiempo. El tiempo es cronológico ya que la historia transcurre en unos meses del año 1840. Han pasado 11 días, la quinta está desierta. Espacio. El lugar donde se realizan los hechos es en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El escenario de algunas partes de la novela es en Montevideo, Uruguay. Género literario. El género literario de la novela es el narrativo, ya que narra unos hechos sucedidos en un espacio, tiempo y lugar, además de manera cronológica. Fotonovela. En ese tiempo, 6 hombres unitarios que estaban cruzando un patio en la ciudad de Buenos Aires, Eduardo, Oliden, Riglos, Mason y Merla, decidieron escapar del ejército de la llave, pero al estar a punto de cruzar la frontera, 4 hombres en caballo los pararon y tuvieron una batalla. Mataron a 4 de ellos, uno de ellos sobrevivió, que era Eduardo. Fue el cual estuvo al borde de la muerte. Llega su amigo, llamado Daniel, como un ángel caído del cielo. Lo ayuda a levantarse y el último bandido se pone de pie y toma repentinamente la huida hacia el río. Daniel, pensando que Eduardo estaba muerto en la mitad de los cadáveres, retira el bandido muerto que le había caído encima y siente su respiración. Coge a Eduardo de la cintura con el brazo izquierdo y cargándolo al hombro marcha hacia la siguiente barranca, donde se encontraba la casa del señor Mandeville. El desmayo ocasionado por la pérdida de sangre se le comenzaba a pasar. La brisa fría de la noche lo empezaba a reanimar un poco. Faltando 4 cuadras, Daniel, Eduardo estaban cubiertos de sangre y a Daniel se le deslizaba Eduardo por la sangre. Tuvieron que descansar en una zanja y le cura las heridas que tenía en el muslo y en el hombro con con un pañuelo y la corbata. De repente oyen un ruido, eran 2 hombres que venían conversando en sus caballos a 10 pasos donde estaban ellos. Prendieron los 2 hombres, prendieron fuego y a un cigarro de papel para contar los billetes que uno de ellos tenía en el sombrero. 3.000 que sumaban 30 billetes de 100 pesos se repartieron entre 1.500 para cada uno. Uno de ellos se va, deja al otro. Eduardo y Daniel se robaron el caballo de él y se fueron a la casa de la prima de Daniel. Llegan a la casa de la prima de Daniel, tocaron la reja y a la segunda vez respondió una voz de mujer, una voz dulce. Se aproximó a la ventana una mujer joven y bella, vestida en negro, incluso su cuerpo hasta tocar la reja con su mano. Amalia, ayuda a entrar a Eduardo, lo pusieron en la sala, en el sofá. Capítulo 2. Amalia está pálida por todas las impresiones inesperadas que está recibiendo. Amalia ha sido una mujer sin fortuna. Cuando solo tenía 6 años, su padre murió. Se casó muy joven y al año su esposo murió. Después, a los 3 meses de viuda, su madre también muere y hace solo 8 meses aproximadamente que vive en Buenos Aires. Manuela, la hija de Rosa, hizo una fiesta en la cual fue invitada Amalia.
por doña Agustina, quien estaba celosa de su belleza, de su glamour, de sus trajes. Ella iría con Florencia, quien ahora la admiraba, desde que se dio cuenta que no había nada entre ella y Daniel. Mientras eran las 12 de la noche, Daniel y Eduardo se reunieron con otros jóvenes intelectuales para hablar sobre la situación que se vivía en estos momentos y qué solución les darían. Ya en el baile, Daniel debía cuidar de su prima y su novia, por mandato de Eduardo, su amigo, quien más tarde se encontraría con ellos para volver a la quinta de Amalia. Terminada la fiesta, se encuentran los jóvenes y marchan a la quinta, donde Amalia cuenta a Eduardo los detalles de la fiesta y cómo el señor Mariño trató de acercársele y su actitud de ofendido cuando la joven lo despreció. Nuevamente Amalia y Eduardo se reiteran todo su amor. Capítulo 3. La última carta de Daniel había sido entregada a un tal Douglas, el que se le encargó de reunir al joven Daniel con un delegado francés, con el que intercambian ideas de la situación. Pero para su desilusión se dio cuenta de que las ideas pasadas de moda de los unitarios no alegrarían a Rosas del poder. Una mujer que vivía junto a la casa de Amalia se percató de la presencia de Eduardo e inmediatamente fue a contárselo a doña Josefa, quien se hace presente en la casa de Amalia. Mientras tomaban té con toda la tranquilidad, la vieja sospechando de Eduardo, se le apoya en la pierna izquierda y así logra descubrirlo, ya que la reacción de Eduardo no fue otra la de alguien que tiene una herida que aún no cierra bien. La vieja se va convencida y todos entienden su propósito y se ponen de acuerdo para sacar al joven de allí. Para cuando el general Cutiño se presentó a revisar la quinta, Daniel se indignó, de tal forma que el general se retiró inmediatamente ofreciendo disculpas. Capítulo 4. Pasados 11 días, la quinta de Amalia estaba desierta, pero Mariño mandó hacer una llave que, además de falsa, inútil, pues al entrar en la madrugada y siempre comprueba que todo esté desierto. Daniel recurre a Manuelita para que le ayude a Amalia diciéndole que la han acusado falsamente de unitaria y le pide que le dé una carta que Amalia mostrará a todos los que van a revisar su casa. Sin órdenes del gobernador, Manuela promete dársela al día siguiente. Amalia se refugió en una casa abandonada sobre la barranca del río, conocida con el nombre de la Casa Sola, donde de pronto llega Eduardo. Mariño sigue a Daniel y logra dar con la localización de Amalia. Por suerte, esta lo descubrió y logran sacar a Eduardo del lugar a tiempo. Más tarde, Bello hace creer a Mariño que ha estado todo el rato con Mansilla, recorriendo diferentes lugares, lo que hace dudar a Mariño que aquella que vio fuera a María, quien según Daniel se encontraba en la ciudad por algunos días. Daniel le hace saber a Florencia que ella y su madre deben partir a Montevideo lo más pronto. Además, escribe una carta muy permisiva al representante francés en Montevideo. Capítulo 5. La situación de los unitarios cada vez es peor. Florencia y su madre han decidido emigrar. Amalia no lo hará, porque Eduardo se piensa quedar. Manuela Rosas ordena a Victoria no seguir a Daniel por órdenes de la vieja
Josefa, porque él solo debe obedecer a su padre o al Corbalán. Embarcaron en un ballanero Amalia y su madre, pero minutos más tarde Amalia, Eduardo y Luisa, su criada, escucharon un ruido estridente y un poco más tarde otro. La ballenera había sido atacada. Ya estando en la casa sola con Pedro, se escucharon unos ruidos de caballos, espuelas y empezaron a tocar la puerta, la que, la que no pensaban ellos abrir. Dispararon y por poco destrozan la casa hasta que la pequeña Luisa recordó la carta que podría salvarnos. Y así Amalia dio la cara a Martín Santa Coloma, que se encontraba al mando. Amalia por fin escogió el vestido para su boda después de tantas dificultades. Eduardo ha sido acogido bajo asilo por el cónsul de Norteamérica. La hermosa mujer se encontraba en su quinta, ya lista esperando que el tiempo transcurriera rápido para casarse e irse a Montevideo con su esposo y Pedro, a quien pidió encarecidamente y con mucho cariño que los acompañara siempre. La boda se realizó rápidamente. Eduardo partiría este día para Montevideo y Amalia lo haría en 15 días. Un mal presentimiento que había acompañado a María toda la tarde se hizo realidad. Entraron unos hombres a la quinta y se enfrentaron con Eduardo, Daniel y Pedro. Primero fue herido el viejo soldado, que corrió a proteger a Amalia. Después murió Eduardo y por último Daniel. También falleció. En el momento que su padre entraba gritando: «Deténganse», el nombre del restaurador. Fin.